Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me gusta muchísimo y es un top de plantas que pueden sembrar en su jardín para atraer colibríes. Y el objetivo no es atraerlos porque sí, sino que los queremos atraer para alimentarlos con el néctar de las flores que vamos a sembrar. Entonces me gusta mucho poderles compartir este video porque muchas de las plantas que van a estar en este top las tengo en mi jardín y he podido apreciar que les encantan los colibríes, las visitan a lo largo de todo el día y no son ni uno ni dos, son varios que he podido apreciar que visitan estas plantas y trataré de hacer algunas capturas de colibríes alimentándose de las plantas de mi jardín. Es algo muy bonito que me gusta también disfrutar, es quedarme quieta por ahí en un rinconcito y poderlos ver cómo ellos se van alimentando del néctar de estas flores. Así que los invito a que me acompañen a lo largo de este video, pero antes de comenzar los invito a suscribirse a mi canal, a compartir mis videos, a dejar un comentario, un me gusta. Saben que siempre estoy pendiente de todos sus comentarios y ahora sí, bienvenidos. Como primera planta tenemos a un arbusto que se lo conoce como mermelada. Igual les voy a estar dejando el nombre científico, el nombre común, por si les interesa comprarlo, conseguirlo, porque muchas veces no es fácil conseguirlo simplemente con el nombre científico. Este es un arbusto perenne y alcanza una altura aproximadamente de 2 metros. Sus flores van cambiando gradualmente el color. Inicia amarillo, luego trasciende a naranja y esos colores son los que más atraen a los colibríes. Su flor es en forma de corneta, se le facilite la absorción del néctar a esta pequeña ave. Y lo que he podido ver en el jardín es que la frecuentan muchísimo. Es una de las plantas que más frecuentan los colibríes aquí en mi jardín y tengo varias plantas que también suelen frecuentar, pero cuando está en su floración abundante, cuando está casi repleta de flores, la frecuentan muchísimo. Y no solo los colibríes, sino otras pequeñas aves que se alimentan también del néctar o de algunos insectos que suelen llegar atraídos por el néctar. Entonces otras aves también llegan a alimentarse de esos pequeños insectos. Todo viene a ser una cadena que beneficia a todas estas pequeñas aves. Es un arbusto muy fácil de propagar, lo podemos hacer por división de mata, por esqueje. En ambos casos crece muchísimo, lo podemos ubicar a pleno sol. Hay que regar cada vez que el sustrato esté seco. Lo podemos sembrar en una maceta amplia o directamente en el suelo. Los que tengo aquí en el jardín todos están sembrados directamente en el suelo y no los he abonado para nada y florecen muchísimo. Bueno, como segunda planta tenemos a los pendientes de la reina. Sé que les he hablado muchísimo de estas plantas aquí en el canal, pero son plantas muy completas en todos los sentidos, tanto como planta ornamental para decorar ciertos espacios y también para alimentar algunas aves que deciden visitar esta planta. Aquí en el jardín tengo muchos pendientes de la reina y me puedo dar cuenta que la visitan muchísimo porque su flor tiene una forma tubular y luego se expande y es una flor bastante grande, bastante llamativa, y por esos colores es que la visitan. Y en ese pequeño tubito hay muchos orificios que indican que los colibríes la han visitado. Tengo algunas por allá, otras plantas ubicadas en esta parte de aquí, y todas las flores están así marcadas con esos pequeños agujeros que le hacen los colibríes para poder extraer el néctar y poder alimentarse. Bueno, no hay mucho que decir de los pendientes de la reina porque les he hablado muchísimo. Las podemos reproducir mediante esqueje, son plantas de sombra o de semisombra. Bueno, las podemos sembrar también directamente en el suelo o en maceta. Como tercera planta tenemos a una que se la conoce como fosforito o planta del cigarro. Es un pequeño arbusto, crece aproximadamente unos 80 centímetros y florece muchísimo. Sus flores son alargadas de color rojo, tiene unos leves contrastes
de color negro y el borde es de color blanco también. Les llama muchísimo la atención esta planta, sus flores son muy pequeñas y además de atraer los colibríes también la visitan muchísimo abejas, avispas, muchos insectos que se alimentan del néctar de las plantas. Crece con muchísima facilidad mediante esqueje. Después de terminada la floración, genera unas pequeñas espigas llenas de semillas y crecen muy fácil. Entonces es muy fácil de cultivar. También la podemos sembrar directamente en el suelo o en maceta. Necesita una maceta amplia porque genera muchísima raíz. Es una planta de semisombra, pero también puede soportar estar ubicada directamente al sol, simplemente hay que regar con mucha más frecuencia. Como cuarta planta tenemos a una que su nombre común es linterna china. Tengo una de estas en el jardín, también en la parte baja del jardín. Y cuando vivíamos en nuestra anterior casa teníamos un muro formado por esta planta, entonces la visitaban muchísimo, no solo los colibríes, sino pajaritos pequeños que también se alimentan del néctar y bueno, eran todos ahí en horas de la mañana alimentándose de esta planta. Tiene una cobertura de color rojo, se le conoce como cáliz, y los pétalos son de color amarillo. Es una planta que podría ser una planta rastrera. Sus tallos son muy largos, pueden alcanzar los 2 metros. Lo podemos utilizar tanto en materas colgantes o en muros, como para cubrir un muro con esta planta sería ideal porque no solo su hoja tiene una forma muy llamativa, sino que la cantidad de flores que nos puede regalar esta planta es muy significativa y esos colores también atraen muchísimo, le dan muchísimo colorido a cualquier espacio. Es una planta que de semisombra, pero también suele sobrellevar bastante bien el exceso de sol. La podemos reproducir mediante esqueje, división de mata, se propaga muy fácil y es una planta no muy exigente en cuanto al sustrato. Por ejemplo, como les había comentado, en la parte baja del jardín no es un suelo muy fértil y le ha ido bastante bien, siempre permanece floreciendo a lo largo del año. En temporadas su floración es mucho más abundante, pero permanece así con escasas flores a lo largo del año. Como quinta planta tenemos a los farolitos chinos. Es un arbusto, puede alcanzar los 2 metros y medio. Es una de las plantas que más suelen visitar los colibríes aquí en el jardín. Tengo aproximadamente 1, 2, 3, 4 plantas y un seto conformado por estas plantas y florece muchísimo. El color de sus flores está entre blanco, amarillo, anaranjado, rojo, y esos colores también hacen que sean muy atractivos para los colibríes. Además, es como su nombre común lo dice, es un farolito o una campana que le permite también a los colibríes ser mucho más fácil para extraer el néctar. Es muy fácil de reproducir mediante esqueje, división de mata. Tolera bastante bien el exceso de sol, estar expuesta directamente al sol. Como es un arbusto, suele tolerar temporadas largas de sequía. También no es muy exigente, al igual que el farolito chino, en cuanto al sustrato. Como sexta planta tenemos a la Streptocarpus o falsa violeta. Es una planta, esta sí la podemos sembrar en matera porque tiende a colgar, entonces es mejor sembrarla en matera. El color de su flor es azul, entonces creo que por eso hace que sea tan llamativa para los colibríes. Las 3 materas están ubicadas en la parte del frente de la casa y siempre están rondando los colibríes. Son las aves que más las visitan. No he mirado otros pajaritos que la visiten, simplemente los colibríes. Cuando podía estas plantas, muchos de ellos las iban a buscar y como no tenían esa floración, entonces iban a buscarla, ya no la encontraban, se devolvían a cualquier otra planta del jardín. Pero ahora que ya volvieron, ya tienen esa floración abundante nuevamente,
se alimentan en esta zona del jardín y pasan a los streptocarpus y bueno, y luego ya se marchan a buscar muchas más flores en el campo. Es una planta de sombra, no dejar que el sustrato se seque completamente para regar. Cuando necesita el riego, sus hojas empiezan a decaerse, sus hojas, sus flores también. Es una planta que le aporta muchísimo colorido al jardín y creo que eso es que hace que llame la atención de estas pequeñas aves tan bonitas. Como séptima planta tenemos a las lantanas, o yo las conozco como venturosas. Y bueno, aquí en mi jardín no tengo esta planta, también es un arbusto, puede alcanzar los 2 metros y medio, pero como vivo en una zona rural, la he podido mirar en las orillas de los caminos, de las carreteras, en los potreros donde están los caballos, están las vacas. He mirado este arbusto y también tiene una floración muy llamativa y su flor se compone de muchas flores pequeñitas en forma de corneta y todas esas flores, todas esas pequeñas flores tienen néctar y eso les encanta a los colibríes. Su floración tiende a manejar contrastes anaranjados, amarillosos, hay algo otras que tienen colores lilas, un poco más suaves, otras más fuertes, pero son esos dos colores más comunes que he podido apreciar en esta zona. Y luego de terminada la floración, deja unos pequeños frutos negros que es donde se alimentan las aves de mayor tamaño. Y bueno, es una planta muy completa, la cual la podemos tener como para formar setos en nuestro jardín. Además, tiene un aroma dulce, agradable y es una planta también medicinal, así que bueno, es una planta muy completa. Si la tenemos en nuestro jardín, estaríamos beneficiándonos de muchas de las propiedades que nos regala esta planta. Por lo que he podido apreciar, no es muy exigente también en cuanto al sustrato y tolera bastante bien el exceso de las altas temperaturas y estar expuesta al sol directo. Como octava planta tenemos a los hibiscus. Estas plantas tengo muchas en el jardín, más que todo es la planta que forma el seto que protege a mi casa y a mi jardín. Como ya les he mencionado, en la parte del frente de la casa pasa la carretera, entonces como para generar un poco de privacidad sembramos una línea bastante larga de hibiscus y es una especie que su flor es alargada de color rojo y le gusta muchísimo a los colibríes, a muchas otras aves y no solo para alimentarse, sino que también les sirve para albergarse, para protegerse cuando está lloviendo. He mirado muchas que se suelen refugiar en esos tallos largos, pero también tengo plantas, digamos, independientes que no forman ningún seto, ningún cerco o ninguna barrera viva. Muchísimos colores que también son esa característica principal para atraer a estas aves tan bonitas que son los colibríes y cualquier otra ave que se acerque a alimentarse de estas plantas. Son arbustos, pueden llegar aproximadamente, algunos si no los podamos, a los 4 metros. Por ejemplo, tengo uno que está por ahí y ya creo que ya superó los 3 metros y otros sí son mucho más pequeños porque los he estado podando y son muy fáciles de reproducir, soportan bastante bien estar expuestos directamente al sol, resisten largas temporadas de sequía. Por ejemplo, a los setos en temporadas largas de verano no los suelo regar y resisten bastante bien todos esos factores. Como novena planta tenemos a las lavandas. Esta planta no la tengo en mi jardín, pero por la forma de su flor y ese colorido tan llamativo hace que los colibríes se sientan atracción por esta planta y la visiten y se alimenten de ella. Entonces podemos formar canteros pequeños, sembrar macetas amplias con lavandas y seguramente nos van a visitar no solo colibríes, sino que algunos insectos como abejas, mariposas, avispas, insectos beneficiosos
que tantos nos interesa que estén presentes en nuestro jardín para tener un equilibrio de las plagas que obviamente suelen frecuentar nuestro jardín. Es una planta que resiste bastante bien el sol, se la puede reproducir mediante semilla y un dato curioso que esta planta genera un olor muy agradable, pero los colibríes no tienen sentido del olfato, así que si sembramos plantas que emiten un aroma bastante agradable no vamos a atraer colibríes. La forma de atraer los colibríes es mediante la forma y la coloración de las flores. Como décima planta están las zinnias también. Estas plantas no tienen esa forma tubular, pero tienen ese colorido. En la parte del centro de las zinnias, de la flor de la zinnia, hay unas pequeñas flores de color amarillo y esas son las que tienen el néctar de la planta, es de la cual se alimentan los colibríes. Los pétalos, digamos, vendrían a ser como esa estrategia de la planta para llamar a los polinizadores. Son plantas que resisten bastante bien estar ubicadas directamente al sol. También temporadas largas de sequía las resisten bien. Como 11ª planta están una variedad de salvia. Les voy a dejar el nombre científico también. Su flor es en forma de espiga de color morado y es muy bonita cuando se siembra para formar un muro o en un cantero. En las orillas de los caminos le da muchísimo color y suele sacar unas pequeñas florecitas de color blanco también. Soporta bastante bien el exceso de calor, estar expuesta directamente al sol y no es muy exigente en cuanto al sustrato. La podemos sembrar también directamente en el suelo o en una maceta amplia para que cubra por completo esta maceta con esa coloración tan bonita de esta planta. Emite un aroma muy suave, muy dulce, que en lo personal es muy agradable de sentir, poder apreciar el aroma de esa planta. Como 12ª planta están las petunias. No estaba tan confiada de que las petunias pudieran atraer a los colibríes, pero me pude dar cuenta, ahora ya no tengo petunias en mi jardín. Las tenía ubicadas en esta parte de aquí y estaban así todas frondosas, llenas de flores. Eran de color blanco, rosado y morado. Y cuando ya comenzaron a florecer, ya miraba a los colibríes estar en esta parte de aquí. Pasaban por los farolitos, luego pasaban por los pendientes de la reina, luego por aquí por las petunias y luego terminaban con la Streptocarpus y ya se marchaban. Y siempre estaban ahí pendientes de las petunias. Cuando ya tengan esa floración abundante, buscaré un lugar para ubicarlas aquí para que se vuelvan a alimentar de estas plantas. La forma de su flor es perfecta para lo que ellos buscan, para que se albergue el néctar y poderlo extraer de una mejor manera. La floración tan abundante y colorida que tienen las petunias también hace que sean muy llamativas para los colibríes, y de esta planta sí les puedo asegurar que solo las visitan los colibríes. Y la última planta que les quiero compartir se la conoce como agapanthus. Sus hojas son bastante largas, de color verde. He mirado que la utilizan muchísimo para hacer paisajismo o también para sembrarla en las orillas de los caminos de las carreteras, porque impide el crecimiento de la maleza, porque sus hojas se abren bastante y impidiendo que llegue los rayos de sol al suelo y de esa manera que crezcan la maleza. Es una planta que se extiende bastante bien y saca unos tallos florales bastante altos. Hace una corona o una moña o una roseta de color azul y esa roseta está conformada por flores medianas. Por aquí cerca del lugar donde vivo hay una casa que, bueno, ya la abandonaron, ya no hay nadie viviendo ahí, y la antigua dueña de esa casa sembró muchísimas de estas plantas, y cuando voy pasando por ahí a visitar a mi tía he mirado que están así florecidas y muchos insectos están
a ir rondando esta planta. Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Me gustó muchísimo poderles compartir este video, poder hablar sobre este tema. Y bueno, más adelante me gustaría también compartirles algunas plantas que pueden servir para atraer mariposas, abejas, que son esos animalitos, esos insectos tan necesarios en el jardín. Bueno, espero que también puedan atraer algunos colibríes a su jardín simplemente con ese motivo de alimentarlos sin tener ninguna otra intención. Y bueno, me gustó muchísimo poder compartir con ustedes en un video más. Les agradezco de corazón a todos por su apoyo, por su constancia. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí.